Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y de ello vamos a hablar hoy porque le vamos a dar el protagonismo de más de uno la palma a esta cuestión que necesitamos mucho, hablar y poco. Lo hacemos y hoy tenemos hoy en los estudios donde Cero La Palma la visita de tres grandes profesionales de esto, de salud mental y de lo que engloba o lo que afecta a esta cuestión. Vamos a hablar hoy con Ana Concepción, gerente de salud mental ATELSAM y técnico de la Federación Canaria de Salud Mental. Ana, buenos días. Buenos días a todos los radio oyentes de Onda Cero y gracias por la oportunidad que nos está dando para visibilizar la salud mental. Gracias a ustedes, Ana, por acompañarnos. Miguel Montes de Oca, psicólogo de AFE en La Palma y técnico en prevención y promoción de la salud en la Asociación Española contra el Cáncer. Miguel, hola, buenos días. ¿Qué tal? Agradecerte, bien, Alba, que nos hayas invitado y es un placer estar aquí contigo. Encantados de tenerlos a ustedes aquí. Y Laura Lima Ávila, ella es responsable de comunicación y marketing de salud mental ATELSAM. Laura, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí y aportar mi granito de arena desde la parte de comunicación. Que tiene mucha importancia hoy, Laura, que lo hablaremos ahora mismo, pero vamos a empezar por el principio, que es la conmemoración de este día, Día Mundial de la Salud Mental. Todavía es tabú, ¿no?, hablar de ello, todavía nos falta mucho que avanzar en este sentido. Ana, empiezo contigo. ¿Qué tenemos que decir en un día como hoy? No te voy a preguntar análisis, no te voy a preguntar nada, sino ¿qué tenemos que decir en un día como hoy? Pues en un día como hoy tenemos que decir tanto que se empezó con el día 10, con un día como hoy, para conmemorar pues bueno, la falta de sensibilización y el gran estigma que había y que sigue habiendo en la salud mental. Y se eligió el día 10 de octubre, pero en estos momentos todas las entidades, somos en la Confederación más de 300 entidades a nivel nacional, y en las entidades de la Federación Canaria somos en estos momentos 7 entidades, y todas tenemos en cada isla pues durante todo el mes de octubre actos para sensibilizar, para formar y para visualizar lo que es la salud mental, que es un problema como cualquier otro de salud, pero con muchísimo más, digo yo, gravedad, en el sentido de que sin salud mental no hay salud. Con lo cual, pues bueno, todo lo demás va detrás de la salud mental. Nosotros estamos intentando, la federación tiene más de 20 años ya, y las asociaciones, pues bueno, en el caso de ATELSAM tenemos ya casi 30 años y luchando en Canarias por la salud mental. Las otras también están alrededor de 30 años, hay algunas 35, que son asociaciones de familiares, como AFE en La Palma, que un día se sintieron tan solos con sus personas, sus familiares, sus hermanos, sus maridos, sus mujeres, sus parejas, con un problema de salud mental que no entendían, que no sabían qué le estaba pasando a la persona, y sin ayuda desde fuera, porque no había nada, solo había, pues bueno, los fármacos, incluso, pues bueno, no hace tantos años que se ha quitado lo que llamábamos que ahora lo llaman de otra manera, pero eran, pues bueno, tratar con descargas eléctricas a las personas con enfermedad mental. Todavía hoy en algunos sitios se sigue haciendo. Eso es una aberración y vamos a ir en contra de los derechos humanos total y absoluto. Pero aún me consta que se hace. Entonces, solo y la familia, pues bueno, tenían a las personas en casa, no las podían ingresar y estaban desorientados y ciegos, no sabían a dónde ir. Entonces, pues se crearon las primeras asociaciones de familiares para defender y para poder tener fuerza ante las administraciones públicas, ante sanidad, para que contemplara la salud mental como algo que había que atender desde el primer momento, con los mismos derechos que tenía cualquier otra enfermedad.
Antes de poner sobre la mesa los datos que podamos tener actualmente en cuanto a salud mental, y me gustaría aprovechar esta parte, que estamos hablando también de la formación de AFEM, ¿no? Y a mí esa frase de se sentían solos, claro, escucharla impacta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de salud mental, que sentirse solo quizás es la peor sensación que puedes tener cuando estás pasando por un problema como este, no solo la persona que lo sufre, sino quienes la acompañan o la intentan acompañar. En este sentido, Miguel, que eres psicólogo de AFEM La Palma, ¿qué aporta AFEM a esas familias? ¿En qué se ha avanzado? ¿Y qué nos queda por hacer en el caso de la Isla de La Palma? Para empezar, AFEM La Palma lleva 25 años dando servicios, tanto en domicilios como en centros penitenciarios, para lidiar con la soledad no deseada de las personas que tienen enfermedades mentales. Aparte, también tenemos una parte de refuerzo educativo, en la que los niños pueden realizar actividades con nuestros profesionales. ¿Y en qué se ha avanzado en ese sentido? Cuando hablamos de esa soledad que sentían las familias, ¿ustedes cómo observan la evolución desde que nace AFEM hasta ahora, el compromiso que puede haber por parte de las administraciones, por ejemplo, en intentar paliar esa situación? En ese sentido, a nivel de salud, el sistema de salud primario no puede dar respuesta a las necesidades de salud mental que hay presentes hoy en día en la población, y menos si sumamos el volcán que ha caecido hace pocos días. Y AFEM La Palma es una opción para aquellas personas que no pueden acudir a la sanidad primaria porque tienen una cita de espera de 6 meses, cuanto menos, y que no pueden permitirse ir a un psicólogo privado, que son 50 euros la sesión. Mínimo. Mínimo. Yo quiero añadir a lo que dice el compañero Miguel, que en estos días que he estado pues, más en contacto con AFEM La Palma, me he llenado de orgullo al ver que una de nuestras entidades, porque por ejemplo Atelsan Salud Mental, tenemos unos perfiles desde los 17 hasta los 55-60 años. Pero en AFEM La Palma nosotros tenemos programas transversales para la atención infanto-juvenil, pero me contaba Maripaz ayer que llevan ya 21 años trabajando en infanto-juvenil, en la prevención. Para mí fue un descubrimiento, porque yo digo, son líderes dentro de la federación en dar cobertura a una necesidad que es de ayer y de urgencia total, y darle esa cobertura a los colegios, a los centros de educación. Incluso pues me sorprendía que ayer tenían una reunión con niños y les dan atención a niños que están afectados directamente por la erupción volcánica. La manera que tenían de acercar a esos niños, la alegría que se les veía a esos niños. Yo desde aquí quiero felicitar a mis compañeros de AFEM La Palma, Maripaz, que es su gerente, pero también a todos los miembros que componen AFEM, porque han abierto un campo que de alguna manera pues nosotros, Atelsan Salud Mental, estamos intentando que se nos dé cobertura en la administración pública. Y creo que AFEM La Palma lo inició sin tener prácticamente ninguna cobertura económica, que ahora es verdad que los ayuntamientos parece que se han sensibilizado, pero se han sensibilizado porque tienen una realidad. En los ayuntamientos los trabajadores sociales no dan avío, y entonces que una asociación de familias de La Palma estén haciendo esa labor en estos momentos, yo creo que es una labor de admirar y de copiar también. Por eso quería apuntalar que bueno, aparte de todos los demás programas, este programa a mí me impactó mucho, el haber compartido con ellos una tarde, me impactó muchísimo, porque creo que es lo que se necesita, no en La Palma, sino en todo el mundo, pero en concreto en La Palma y en toda la comunidad autónoma canaria, que estamos muy carentes de esa atención infanto-juvenil,
porque no recibimos respaldo de las administraciones públicas y tenemos que buscarnos la vida con convenios, con subvenciones de aquí y de allá, e ir rascando como si fuera una huchita. Y creo que es algo que es responsabilidad primero de las administraciones públicas y que cuenten con nosotros, pero aportando sus subvenciones y sus convenios para poder tener a especialistas y profesionales contratados que le pueda dar que esos niños, que son el futuro de nosotros, es decir, son quienes nos van a cuidar, son quienes van a acceder al mercado laboral para cubrir nuestras jubilaciones. Es decir, tienen que tener una salud mental importante, equilibrada y donde se sientan felices. Y por eso quería apuntalar lo que decía mi compañero Miguel, que bueno, que este año el lema es ese, a nivel nacional, pero que nosotros en Canarias también lo tenemos que poner en valor y seguir en esas directrices que está siguiendo ya AFE en La Palma. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué diagnóstico hacemos actualmente en el momento actual de la salud mental en general y en particular en La Palma? Ana Miguel, me gustaría que nos dijeran cómo analizamos la situación que tenemos ahora mismo. La situación es cuanto menos caótica. La gente está manifestando todos aquellos problemas de salud mental que llevan arrastrando años a raíz del volcán y la situación. Los precios de los alquileres han subido por las nubes y la gente ya no se lo puede costear, lo cual hace que tampoco tengan dinero para otras cosas de primera necesidad, como puede ser la salud mental. Y en cuanto a datos, ahora mismo hemos empeorado, ¿se ha avanzado en algo? Hemos empeorado en todas las islas, no es igual. Cada isla pues tiene sus necesidades, cada isla tiene su idiosincrasia y a la vez pues las personas que están en las islas. Pero yo tengo que decir que ha empeorado a nivel regional, ha empeorado la salud mental infanto-juvenil. De alguna manera no ha habido una coordinación entre sanidad, los recursos sociosanitarios, y tiene que haber una coordinación. Si por ejemplo tenemos en la comunidad autónoma 65.000 personas atendidas en un año, no son las personas que tienen, esas no son, esas son las que han ido a pedir ayuda. Hay muchas más que no han ido a pedir ayuda. Hay muchas más, en el caso infanto-juvenil, que los padres y los familiares no han detectado ese problema que pueda tener su niño o niña incipiente, que tienes que observarlo. Es decir, hoy en día tienes que observar si el niño ha tenido, le han bajado las notas de repente, se siente triste, no quiere salir, no comunica. Mirarle a los ojos, es importantísimo mirarle a los ojos a los niños. Los niños, a través de su mirada y a través te transmiten sus necesidades interiores que a veces no saben ni tan siquiera exteriorizarlas. Y a veces cuando ya las exteriorizan, llegamos en un momento en que incluso el propio profesional, el propio psicólogo infantil, se encuentra con muchos problemas para poder quitar de sus mentes esa sensación que tienen de tristeza y de no querer. Es duro, pero un niño de 8 años que te verbalice que él no quiere estar aquí, que él no quiere vivir, que él no tiene ninguna ilusión, es que es cruel. Y alguien que me esté oyendo dirá, ¿cómo es posible? Los hay, y muchos. Entonces, una de las misiones es que la familia detecte el cambio en ese adolescente, en ese niño, para que pueda llegar el profesional y con esas directrices y esos mensajes que manda el niño a través de sus comportamientos,
pueda empezar el profesional a tratarlo. No es malo que nuestros hijos vayan a un psicólogo infanto-juvenil, es al revés. Es que todo el mundo, yo creo que hoy en día deberíamos de tener un profesional que nos guíe. Yo cuando estudié hace ya casi 40 años, yo tenía un profesor que me decía, ustedes no sé si lo verán, dice, pero el futuro, el médico de atención primaria tendrá que ser un psiquiatra. Y es así. Porque es que vivimos en un mundo que nos absorbe el sistema de consumo, que nos absorbe la dirección de la gente que está dirigiendo en estos momentos el país, las comunidades autónomas y demás. No sentimos lo que nosotros demandamos, no lo sentimos, sino que nos lo dicen y nos prometen cuando vienen las elecciones, cuando viene en estos momentos la catástrofe del volcán. Aquí estaba todo el mundo. O sea, yo no sé cómo nos hundió la isla con tanta gente. Es decir, todo el mundo estaba aquí, todo el mundo se hizo una foto, todo el mundo prometió, todo el mundo dijo. Pues que ahora le digan a esas mismas personas con las que se hicieron las fotos, que dieron la vuelta al mundo, que les digan, que vengan ahora, les digan a esas personas que todavía están en hoteles, que todavía no tienen una vivienda, que todavía tienen a sus hijos en colegios que no eran su hábitat, que no son sus colegios. A toda esa gente, que son muchas personas, que vengan y se vuelvan a hacer la foto con todas esas personas. No se ha cumplido a nivel estatal lo que se prometió. Y yo sé que hay burocracia, pero es que cuando hay un caso de emergencia y de catástrofe como esta, la burocracia se puede legalmente minimizar. Entonces, a ver, que no se vuelque en una manifestación, otra manifestación, porque ¿cuál es el problema? Que se va a gastar muchísimo más dinero que lo que costaría agilizar. Me decían el otro día, no, es que patrimonio está obstruido con... Pues chico, a ver, si la casa no tenía 60 metros y te está diciendo que tiene 100 metros, pues a ver, que tenemos un montón de recursos, de infraestructura para ver si la casa tenía eso y que dediquen más personal a solucionar esto, porque habrá gente, y ya la ha habido, que ya no está con nosotros. Algunos no están con nosotros por propia voluntad, es decir, se han ido de aquí porque no veían ninguna salida. Los suicidios, que ahora los llamamos intención autolítica y demás, pero es un suicidio de personas que se han querido ir porque no han visto futuro. Eso en nuestra juventud está haciendo malla, porque era su abuelo, porque incluso podía haber sido su padre o su madre, y porque está viendo en su casa la desesperación, aunque el niño haya vuelto al colegio, pero no ha vuelto a la normalidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que estamos intentando desde Salud Mental. España también se ha sumado, de hecho viene el presidente de la Confederación a presionar para que eso se cumpla. Y el asociacionismo de las familias con problemas de salud mental no solo son asociados de personas que tienen un problema, es que hay mucha gente que está con nosotros porque les puede venir después. Nadie estamos libres de tener un diagnóstico de un problema de salud mental. De hecho, yo cuando voy a hablar con administraciones públicas siempre digo, nosotros los que estamos aquí, que no estamos diagnosticados, porque y todavía hay el estigma que se pone recto y dice, bueno, a mí no me va a conmigo pasar, no va el tema, conmigo no va el tema. Yo soy normal, ¿no? Pues eso. Entonces, desde Salud Mental, en este día que celebramos en La Palma, que lo celebramos en La Palma precisamente porque cada año lo celebramos en una isla, y este año se acordó que teníamos que celebrar el acto institucional, lo teníamos que hacer en La Palma, porque La Palma no es una isla menor.
La Palma es una isla del archipiélago canario que ahora necesita de toda la ayuda posible y más para poder volver a una nueva rutina, tampoco a la anterior, ¿Cuál va a porque ser es imposible. esa celebración, Ana? Esa celebración va a ser se lo paso a mi compañera Laura, va a ser en el Museo Benaorita de aquí de Los Llanos, y va a ser el lunes una jornada con 2 mesas redondas. Y ella Exacto, una jornada con... Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Una jornada de mesa redonda, van a haber 2, una institucional y una local, en el Museo Arqueológico Benaorita. A las 9:30 empieza, da lugar, y bajo el lema darle la I a la salud mental por el crecimiento y bienestar juntos. Yo un poco en relación a lo que estaban diciendo antes mi compañera y mi compañero, efectivamente cuando estábamos en las instalaciones de AFE, La Palma, y estaban viendo el programa infanto-juvenil, ya había un grupo de niñas que lo estaban diciendo, y sí, no sé si saldría a cámara, pero estaban haciéndonos estas pulseritas tan monas. Para los oyentes, pues bueno, son cuentitas que han estado haciendo ellas, y bueno, es una forma bastante amena de involucrar, porque trabajan en equipo. Yo estuve hablando luego con ellas, entonces elegían las piedritas, los colorines, y precisamente también aunaban la parte de hacer estas manualidades en conjunto a luego la parte de las redes sociales, que hablaremos más tarde, porque me estaban diciendo de con estas pulseritas precisamente hacer un baile de TikTok. Y eran niñas que no dejaban de tener 8, 10 años. Entonces son niñas afectadas por el volcán, pero no dejan de ser niñas que están jugando como tiene que ser, a ser niñas con sus pulseritas, y también involucradas en las redes sociales, porque no deja de estar en un mundo de las nuevas tecnologías, que son con los que han crecido. Ya los niños ya los vemos desde pequeñitos. Ana siempre tiene el comentario, y es verdad, cuando lo dicen, los carritos que ya vienen instalados, los dispositivos para los smartphones. Entonces hay que hacer un buen uso de las redes sociales, que luego lo comentamos, porque están ahí, pero no son negativas, simplemente hay que hacer un buen uso y controlarlas. Y de todo eso se hablará parte de cada uno, pues dentro de lo que es la jornada, donde vienen efectivamente el presidente de la Confederación de Salud Mental España. Esperamos muchísimas autoridades, consejeros, consejeras, no solo para la foto, como comentaba Ana, sino para de verdad involucrar a la sociedad en general, en visibilizar. Laura, aprovecho que ya tienes la palabra, porque me iba a ir contigo ahora mismo, precisamente por eso, por darle like a la salud mental, por el derecho de crecer en bienestar. Es el lema que utiliza este año la Confederación de Salud Mental España. Efectivamente. Para acercarse a la juventud y para hacerse guiño a las redes sociales y al efecto que también tienen las redes sociales para la sociedad, no solo para los jóvenes, pero estamos hablando también de ese futuro, ¿no? que tenemos que cuidar. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales podrán verlo en sus pantallas, pero voy a dar una serie de datos de un estudio de redes sociales 2021 elaborado por Elogia, y ahora me gustaría, Laura, preguntarte a ti, ¿no?, sobre esta cuestión, que sé que estás muy puesta al día. El 80% de las personas de entre 16 y 70 años usan redes sociales, la mayoría, por supuesto, menores de 40 años. Se usan en el 81% lo usan para entretenimiento, 72% para interactuar con otras personas, 66% para informarse, y cada usuario pasa mínimo 1 hora y 20 minutos al día en redes sociales. Eso mínimo, porque ya he visto estudios de 5 horas, y eso también es poco lo que hablamos en cuanto a jóvenes. Como decía Laura, tiene efectos negativos porque ansiedad, depresión, trastornos del sueño, dependencia, acoso, problemas con la imagen corporal, aislamiento, baja autoestima, etcétera. También tiene su parte buena, sobre todo de esa mejora de comunicación, de creatividad, de la expresión. Pero a mí me gustaría, Laura, ¿cómo afecta el uso de las redes sociales a la salud mental de los jóvenes, sobre todo, que son quienes más se encuentran inmersos y quienes vienen ahora? Porque, como decías, ya los pequeñitos los vemos con 2, 3 años con su tablet, que lo manejan a la perfección, mejor que uno mismo. Entonces, ¿cuáles son los efectos y cuál es el buen uso que podemos darle a las redes sociales? Te añado un dato más, que no es cuestión de estar dando datos, pero la verdad que es que casi llegar al 100%, o sea, hablamos de un 98,5% entre los jóvenes que tienen una red social. Entonces no es el manejo que vayan a hacer, es que forma parte de sus vidas. El que más y el que menos forma parte de sus vidas. De hecho, ellos incluso nos podrían dar un máster a nosotros del uso de las redes sociales. Quien no tiene una cuenta en Instagram, en Facebook a lo mejor un poco más para nuestra edad, pero si no TikTok, y dentro de 5 años habrá otra cuenta social, otra red, y dentro de 10 otra, y si no dentro de un mes. Es una cosa con las que ellos y ellas crecen desde pequeños y están acostumbrados. Aquí hay 2 vías: hacer un buen uso de las redes sociales
Yo abogo por un autocontrol por la parte de los adultos, tanto por la parte de las familias, que tienen que involucrarse también a la hora de saber qué están haciendo sus hijos y sus hijas, por la parte de los colegios, por la formación educativa, por controlar un poco qué se está haciendo en general y qué están visibilizando, qué están visionando, mejor dicho, esos jóvenes, porque tienen al alcance todo. Desde muy temprana edad. ¿Eso qué hace? Que hablando desde un mal uso, pues por ejemplo se les pueda crear trastornos de ansiedad, depresión. Hablando en plata entre nosotras, pues imagínate una niña de 10 años que quiere poner la foto, a lo mejor está un poco más rellenita, ve a la otra niña, oye, pues esta está más mona, pues está estrenando una ropita nueva, no la está estrenando. O sea, luego hablamos también, porque una cosa es que lo haga un adulto y sepa que está haciendo un adulto a la hora de poner un filtro, retocar una foto. Yo como profesional lo trabajo, siempre intentas que la calidad de la foto sea la mejor. Pero desde mi madurez con respecto a la salud mental, no es lo mismo que una niña de 10, 11, 12, 13, ya no hablar 15, 16, 17 años, en la que se hace esos pequeños retoques y no los haga por juego, sino los haga porque de verdad se genere un complejo. Son pues bueno, situaciones que ya no estamos hablando de un trastorno mental grave, pero que no hay que menoscabarlas, de ansiedad y depresión, para los jóvenes y para todas las jóvenes, que hay que tener muy en cuenta y hay que regular en cierta forma. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a abrir una red social, nos ponemos como usuarios de redes sociales, ¿no? Entonces yo abro una red social, yo soy una niña de 15 años y me quiero hacer mi cuenta de Instagram. A mí nadie me está pidiendo una documentación, una privacidad. Yo simplemente con decir que tengo 18 años, porque en la ruleta de la fecha de nacimiento quiero poner una edad de 18 años, estoy diciéndole a, por ejemplo, Instagram, que yo soy mayor de edad, siendo a lo mejor menor. De ahí es un poco que abogar al autocontrol, pero también que se involucre la sociedad en general con el tema del control por parte de las instituciones, de las empresas, etcétera. Eso por un lado. Por otro, yo soy comunicadora, soy periodista, no sé cómo mis compañeros psicólogos, y yo sí abogo por el uso de las redes sociales. ¿Cómo no voy a abogar? Claro que son importantes, son fundamentales, pero por un buen uso, siempre por un buen uso. Hay estudios que de tasas que son alarmantes de entre el 18 y o sea, niños, mejor dicho, entre 18 y 34 años, han aumentado los casos de salud mental, si no me equivoco el dato, era un 65%. Según la OMS. Entonces son datos que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar y que hay que involucrar a todos los protagonistas de la sociedad en general, familias, entidades, instituciones, empresas que hacen las redes sociales, profesionales que trabajamos en el marketing digital y que hagamos uso de esas buenas redes sociales, etcétera. Ya por no decir, y acabo sino para comentarlo, ya no por decir, a los niños y niñas que me estén escuchando, el daño que se pueda provocar o no, por ejemplo, en las revistas de moda. Yo como usuaria, que yo las compro, yo las veo desde otras perspectivas, las veo desde mi ojo profesional, o las puedo comentar con mis amigas y decir, oye, pues esto me gusta, esto no me gusta, o esto es tendencia, esto no es tendencia. Pero a mí no me está generando, no me está ordenando que yo me tenga que poner X ropa. Me pongo la que yo considere que a mí me guste. Entonces, un poco también nosotros como comunicadores, porque las revistas no las dejan de hacer también periodistas como nosotras, pues entonces como comunicadoras también ser un poquito responsables a la hora de saber qué estamos comunicando y qué estamos trasladando, porque nos ven muchos jóvenes y muchas chicas que hablamos antes, decían mis compañeros, de una soledad, y es una soledad efectivamente no deseada. Y es la época de los millennials, de la generación Z, y se esconden detrás de una pantalla, de un ordenador, de un smartphone, y no interactúan. Sí, me gustaría, no tenemos mucho tiempo, pero si quieren puntualizar algo en este sentido, tanto Miguel como Ana, me gustaría que lo hicieran porque son los profesionales, ¿no? En cuanto a eso, nosotros podemos saber mucho de redes sociales, pero ustedes son quienes saben cómo puede afectar o cómo no, y sobre todo cómo hacer ese uso o qué debemos hacer si empezamos a observar problemas. Miguel, las redes sociales, yo estoy completamente de acuerdo con Laura, vinieron para quedarse, cierto.
pero cuando algo viene tenemos que hacer el uso adecuado de esas redes. Es verdad que los niños hoy en día, incluso en los colegios, ya les dan una tabla a cada uno, casi no hay libros de texto y necesitan utilizarla. Pero somos nosotros los adultos los que les tenemos que formar para que piensen que las redes son una herramienta, no es su vida, sino es una herramienta más. Entonces, cuando yo le doy el teléfono móvil a mi niño de 4 años para que vea los dibujitos, mientras yo estoy hablando con mis amigas o simplemente estoy en un restaurante y entonces ya le llevo la tablet y entonces lo pongo en la sillita y lo siento y le pongo la tablet. Entonces el niño ya no está. Y ojo que se acaba la batería. Exacto. Y ojo que se acaba la batería. Entonces, esas situaciones las tenemos que modificar. El niño tiene que interactuar. Si yo llevo a un niño conmigo a un acto social, yo, por supuesto, he enseñado a ese niño, pues dentro de la niñez, a comportarse, es decir, de un mínimo de comportamiento. Y el respeto. El ser humano yo creo que es el ser humano, el ser de la naturaleza, el ser vivo de la naturaleza, que más indefenso nace y que por supuesto no tiene ningún conocimiento de nada. Es decir, son esponjitas, pero total y absoluto. Entonces nosotros, como responsables de ese ser que ha venido al mundo, tengo que empezarlo a educar. Igual que lo empiezo a educar con la comida, que primero le tengo que dar pues 6 veces al día o 8, luego pues ya lo voy educando de manera que tenga hambre pues 4 veces, 5 veces al día. Entonces, yo desde aquí quiero decir a las familias que nuestros hijos no son un elemento de la casa. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad, decía una poesía de por ahí de mi época. Son nuestra responsabilidad y por lo tanto los tenemos que enseñar a ser felices, no a entretenerlos, a ser felices. Y la única manera es con respeto. Es decir, hemos invertido la escala de valores y ahora hay incluso asociaciones de padres maltratados. No, tenemos que volver a tener una escala de valores donde el respeto sea respeto, donde el maestro sea el maestro y es tu maestro y no lo puedes insultar, no lo puedes gritar y por supuesto eso no lo pueden ver en mi casa, porque si es lo que ven es lo que van a aprender. Yo desde aquí digo a las personas que tienen en estos momentos hijos e hijas en edad adolescente o en edad infantil, que por favor que hablen, que dialoguen, que miren cuáles son las necesidades de sus hijos y que pidan ayuda, que no hay ningún problema en pedir ayuda, porque significa que el día de mañana ese hijo y esa hija le va a dar las gracias por haberlo ayudado en un momento que estaba perdido. Y en la salud mental es un deber que tenemos los padres de inculcar y un derecho que tiene el hijo o el familiar a tener. Y por eso la Asociación de Familiares, en este caso de Canarias, estamos cerca del familiar y no decimos no, decimos vamos a ver cómo lo podemos solucionar y tienen que venir y tienen que pedir ayuda. Ahora hay ayuda. En la época en que mi familiar directo tuvo un brote psicótico, no tuve ayuda, estaba en La Palma, no había nada de ayuda. Ahora sí la hay. Por favor, cojamos esa ayuda y la utilicemos para que cada vez que seamos más la gente se concienciará que esto no tenemos que ocultarlo, sino visibilizarlo. Por suerte, Ana, me gustaría que Miguel tenga la oportunidad de hablar porque tenemos que cerrar ya, por desgracia, porque yo me pegaría aquí hablando horas, lo saben, pero Miguel, por favor. Yo quería puntualizar lo de las redes sociales que actúan como un circuito de recompensa, es decir, es lo que controla la motivación y son muy buenas captando nuestra atención. Entonces hay que hacer un uso debido de ellas. Y al hacerlo, sobre todo a primera hora de la mañana, hacemos que esa motivación que podamos tener por hacer otras cosas no surja y nos quedemos estancados en esa gratificación instantánea que nos dan las redes sociales
Otro punto que dijo Ana que me pareció muy interesante es enfocarnos en la prevención. Tanto desde la Asociación Española contra el Cáncer como desde AFEN, creemos que dedicarnos a la prevención es mucho más importante que dedicarnos a tratar un cáncer, que también es importante. Pero si dedicamos la mitad de recursos de los que se dedican al tratamiento de una enfermedad, podemos hacer que eso nunca llegue a ocurrir. Pues Ana, Miguel, Laura, muchísimas gracias. La verdad es que se me quedan tantas cosas que me gustaría preguntarles que bueno, que ojalá tengamos la oportunidad de seguir hablando en otra ocasión, aunque no sea el Día Mundial de la Salud Mental, que también esto pasa todos los días. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que poco a poco vayamos todos aprendiendo y concienciándonos de todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a crecer. Muchísimas gracias, Alba, y hagan un buen uso de las redes sociales, siempre lo digo. Muchísimas gracias por visibilizar esta problemática. Gracias a ustedes. Gracias.